Hola, bienvenidos. Vamos a ver la última sesión de esta materia de matemáticas financieras de la licenciatura en Mercadotecnia. Con esto culminamos esta materia y ya luego pasaremos a otras materias, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a ver lo que son depreciaciones con tasas de interés. En las sesiones, 3 o 4 pasadas sesiones, 3 sesiones pasadas me parece, vimos todo lo que son métodos de depreciación sin tasas de interés. Línea recta, con horas trabajadas, con unidades producidas. Luego vimos el método de, ¿cuál fue el que vimos? De suma de dígitos, ¿sí? Y al final vimos método de porcentaje fijo. Entonces, esos 5 métodos no utilizan o se dan cuenta, nunca hemos visto en ese tipo de métodos tasas de interés. Ahora ya vamos a utilizar alguna tasa de interés, ¿sí? Entonces vamos a ver con mayor detalle esta sesión, estos dos temas, y con esto culminamos. Sigan, por favor. Okay. Entonces, el objetivo particular es que el alumno comprenda los distintos métodos de depreciación con tasa de interés. Y el objetivo específico es que el alumno pueda resolver problemas de depreciación por el método de anualidad y el de fondo de amortización. Entonces, cuando uno trabaja en una empresa, por ejemplo, a veces te piden que hagas una depreciación de los activos fijos de la empresa. Entonces, tú tienes que ver qué método utilizar, qué método utiliza la empresa, y de acuerdo a eso ver cuánto se va a depreciar en el tiempo de vida útil el activo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en los métodos de depreciación, como vimos del tema 7, ninguno de ellos tomaba en cuenta los intereses ganados por los depósitos efectuados al fondo de reserva. ¿Cuál es el fondo de reserva? Es un fondo que se tiene que ir acumulando poco a poco para después de la vida útil del activo poder comprar con ese fondo de reserva otro activo, ¿no? Otra maquinaria, otro equipo de cómputo, lo que sea, ¿sí? Entonces, la depreciación anual recuperada por una empresa debe ser, en teoría, depositada en un fondo de reserva cuyo objetivo es lograr el reemplazo del activo, como les digo. ¿Okay? Vamos a ver primero el método de la anualidad. Este método se forma por dos elementos: la depreciación que corresponde al ejercicio y los intereses sobre el valor del activo en el periodo señalado. Entonces vamos a tener intereses y va a haber depreciación. Cuando se cargan intereses a la inversión en un activo fijo por el tiempo que se mantiene en buenas condiciones, estas aumentan la depreciación, ¿sí? Esto se hace con la idea de que el capital invertido en el activo fijo genere intereses por el uso que se le da. No sé, si yo produzco algo o mi máquina me hace algún trabajo y que eso me va a generar intereses, pues a eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para este tipo de depreciación? Es la siguiente. Tenemos D igual el costo de adquisición menos el valor de desecho por la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo sobre 1 más la tasa de interés a la vida útil menos 1. ¿Se dan cuenta? Este costo yo lo conozco, el valor de desecho también, y aquí hay una diferencia con respecto a los otros métodos. Los otros métodos, ningún método, si nos dimos cuenta o vimos en las fórmulas, ningún método utilizaba la tasa de interés. Utilizaba una tasa de depreciación, sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero ningún método de ellos utilizaba tasa de interés. Esto sí va a utilizar tasa de interés, ¿sí? Entonces vemos que C es el costo de adquisición S es el valor de desecho N es la vida útil del activo, y EI es la tasa de interés. Aquí está la tasa de interés. Por eso me dicen que son métodos de depreciación con tasas de interés, ¿sí? Costo de adquisición, valor de desecho, D, bueno, faltó D. Es la depreciación anual. Depreciación anual, ¿sí? Y es la tasa de interés anual, obviamente en decimales. Ya sabemos que
tanto la tasa de depreciación como tasa de interés, siempre en las fórmulas financieras se utilizan con decimales. Y n es la vida útil del activo. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Una de sus ventajas es que resulta un excelente método para las empresas en las cuales el tiempo es un factor importante, ¿sí? Muchas empresas necesitan conocer cuánto tiempo se va a trabajar, el tiempo de vida útil y todo ese rollo, ¿no? El interés que se justifica en la época en que la empresa tiene poca actividad. Y las desventajas es que los intereses son ficticios, no existen en un desembolso real, sino que el que se supone que pagaría en caso de que su autoridad prestara la cantidad invertida en la maquinaria. O sea, no son intereses reales, ¿no? Son ficticios. Esa es la desventaja. Vamos a ver algún ejemplo. Entonces borramos esta fórmula. ¿Sí? ¿Y qué me dice el ejemplo? Dice, una maquinaria tiene un costo de adquisición de 170,000 pesos y una vida útil de 5 años. Su valor de rescate o de desecho o de salvamento es de 30,000 pesos. Si la tasa de interés es del 10% anual, calcular la depreciación anual y elaborar su tabla de depreciación. Entonces tengo una maquinaria que me costó $170,000 pesos. Su vida útil es de 5 años. Su valor de rescate es de 30,000. La tasa de interés es del 10% anual. En decimales ya sabemos que es 10 entre 100, que da 0.1 anual. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, ¿tengo C? Sí. ¿Tengo S también? ¿Tengo tasa de interés? Sí. ¿Tengo la vida útil? Sí. Puedo calcular la depreciación anual. ¿Sí? Aquí es igual. Es igual a C menos S por I por 1 más I a la N entre 1 más I a la N menos 1. Ahí está la fórmula para calcular la depreciación anual. ¿Sí? Ya vamos a ver. Sería igual C, que vale 170,000, menos S, que vale 30,000, por la tasa de interés, que es 0.1, por 1 más 0.1 elevado a la n vale 5, sobre 1 más la tasa, que vale 0.1, a la n menos 1. Vamos a ver cuánto me da esa depreciación anual. ¿Sí? O sea, cuánto va a ser los depósitos mensuales, en otra cosa, en otras palabras, cuánto se va a depreciar cada año, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces sería 1 más 0.1 elevado a la 5 menos 1 me da 0.61051. Eso lo subo. ¿Cómo lo subo? Ya sabemos, como x a la menos 1. Me da 1.637974. Lo multiplico por 1.1 a la quinta. Me da 2.63. Por 0.1 me da 0.263. Por paréntesis 170,000 menos 30,000. Paréntesis, cerramos, igual 36,931.6473. Redondeando, vamos a redondear aquí, vamos a poner 36,932. ¿Sí? $36,932. ¿Sí? Cuando hagamos la tabla de depreciación, de repente la diferencia entre el valor de libros y lo que es el otro valor, ¿sí?, no va a ser tan exacto. ¿Por qué? Por los decimales que se pierden, ¿no? Entonces,
Ahora hacemos la tabla de amortización. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? Aquí agarramos la otra método, la otra forma de hacer. Ya no empiezo en 0, voy a empezar en 1. De 1 hasta 5, son 5 años. Luego en la segunda columna voy a poner anualidad. ¿Cuáles son esas? Lo que se deprecia anualmente, que va a ser constante aquí. Los intereses ganados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor en libros por la tasa de interés. ¿Sí? Luego, la depreciación acumulada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la anualidad menos los intereses ganados. Y el valor en libros, por último, pues va a ser primero va a ser, en el primer año va a ser el costo de adquisición menos el valor de desecho. En el segundo año ya va a ser el nuevo valor, el valor en libros anterior menos el valor que me dio ahí. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Entonces aquí ponemos año. ¿Qué más ponemos? Anualidad. ¿Qué más ponemos? Intereses ganados. ¿Sí? Que esta anualidad es como si fuera la depreciación anual, ¿no? Luego, intereses ganados. Luego tenemos la depreciación acumulada. Y por último, el valor en libros. ¿Sí? Entonces tenemos 5 años. La anualidad es la misma para todos los años. Entonces va a ser 36.932, 36.932. ¿Sí? Los intereses ganados es igual al valor en libros de ese año por la tasa de interés. El valor en libros, entonces primero tenemos que calcular el valor en libros. ¿A qué es igual? En el primer año el valor en libros va a ser igual al valor o al costo de adquisición menos el valor de desecho. ¿Cuánto es el costo de adquisición? Es 170.000. Menos el valor de desecho, que aquí lo tenemos, que es 30.000, me da 140.000. Ese es el valor en libros en el primer año. Entonces, ¿cuántos serán sus intereses ganados? Pues va a ser 140.000 por punto 1. ¿Cuánto me da? Me da 14.000. Y los depósitos, la depreciación acumulada, ¿qué es igual? Es igual a la anualidad, a lo que se va a depreciar cada año, menos los intereses que voy a ganar por el uso de mi maquinaria, ¿no? Porque la depreciación es algo en contra mía, pero los intereses son algo a favor mío. Son los intereses como si yo presto dinero, ¿no? Los intereses que gano son a favor mío. Entonces aquí va a ser igual. La anualidad menos los intereses ganados. Es decir, 36.932 menos 14.000. ¿Cuánto me da eso? Me da 22.932. ¿Sí? Ahora necesito calcular otra vez el valor en libros en el segundo año. ¿A qué es igual? Ahora ya es el valor en libros del año anterior menos la depreciación acumulada del año anterior. ¿Sí? Entonces va a ser 140.000 menos 22.932. ¿Cuánto me da? Me da 117.068. 117.000. ¿Se dan cuenta? Ahora necesito calcular los intereses ganados. Va a ser este valor en libros por la tasa de interés. 117.068 por punto 1. ¿Cuánto me da? 11.000
11.706.8, ¿no? Redondeando, 11.707. ¿Sí? 11.707, redondeando. Ahora, la depreciación acumulada en el segundo año es igual a la anualidad en ese segundo año menos los intereses que gano en el segundo año. O sea, 36.932 menos 11.707. ¿Cuánto me da? 25.225. ¿Sí? Ok, ya voy en el segundo año. ¿Cómo calculo el tercer año? Necesito primero su valor en libros. ¿A qué es igual? Es igual al valor en libros del año anterior menos la depreciación acumulada del año anterior. ¿Cuánto es? 117.068 menos 25.225. Me da 91.843. ¿Sí? ¿Cómo calculo los intereses ganados? Lo mismo. 91.843 por punto 1. ¿Cuánto me da? Me da 9.184.3. Redondeando, 9.184. ¿Sí? La depreciación acumulada, esto, bueno, esto menos esto. ¿Cuánto me da? 27.748. ¿Sí? Otra vez, el valor en libros del año 4 es esto, menos esto. ¿Cuánto me da? 64.095. Los intereses ganados es lo de aquí por punto 1. ¿Cuánto me da? 6.409.5. 6.410, ¿no? O sea, punto 1 por esto me da 6.410. La diferencia me da 30.522. ¿Sí? Y en el año 5, ¿el valor en libros cuánto va a ser? Va a ser esto menos esto. ¿Cuánto me da? 33.573. Los intereses ganados, punto 1 por esto, me da 3.357.3. Redondeando, 3.357. Y la diferencia entre esto y esto me da la depreciación acumulada. ¿Cuánto es? 33.575. Esto menos esto aquí me tiene que dar 0. Ahí está asumiendo que el valor en libros al final de todo el periodo vale 0. ¿Sí? ¿Me entiende? Tiene un valor de desecho, sí, pero el valor en libros al final del año vale 0. ¿Sí? Como sale ahí, ¿no? Aquí no dio esto, bueno, por los decimales que le quitamos, ¿no? Pero tiene que ser un valor de 0. ¿Ok? Esa es la tabla de amortización. Como dice, el valor en libros al final del primer año es igual al costo menos el valor de desecho. 170.000 menos 30.000. Los intereses ganados al final de cada año es igual al valor en libros de ese año por la tasa de interés. La depreciación acumulada al final de cada año es igual a la anualidad menos los intereses ganados. Obviamente, ¿no? Lo que se va a depreciar menos los intereses que voy a ganar. O sea, se va a depreciar menos de lo que debería depreciarse, ¿no? ¿Sí? Esa es la tabla de amortización por el método de anualidad. Que no está complejo, está muy sencillo, ¿no? Ok. Vamos a ver otro método. Ahora el método del fondo de amortización. Este método es una variante del método de la línea recta que sí toma en cuenta los intereses. Es como un método de la línea recta, pero tomando en cuenta los intereses. De tal manera que la suma de los depósitos anuales más sus intereses sea igual al final de la vida útil del activo a la depreciación total. O sea, si yo sumo los depósitos de cada año más los intereses, va a ser igual a la depreciación total. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la depreciación anual por este método? Aplicamos esta fórmula. D igual dt por I entre 1 más I a la n menos 1.
donde ya sabemos que DT es depreciación total, I es la tasa de interés, N es la vida útil del activo y esta es una constante 1, ¿no? Entonces se dan cuenta, tanto en el método de anualidad como en el método de fondo de amortización estamos utilizando tasa de interés, cosa que en los otros métodos que vimos anteriormente, los 5 métodos anteriores, no utilizamos tasa de interés, ¿sí? Entonces, DT, ¿qué es? Es la depreciación total. ¿Y qué es? La tasa de interés en decimales. N, ¿qué es? Es la vida útil del activo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es el ejemplo? A ver, una máquina cuyo costo fue de 275,000 pesos tiene una vida útil de 5 años, al cabo de los cuales se podrá vender en 22,000 pesos. Ese es el valor de desecho. Si los cargos por depreciación anual se invierten en un fondo de reserva que paga un interés del 10% anual, determine. ¿Sí? Entonces me dan un costo de 275,000 pesos que tiene una vida útil de 5 años y el valor de desecho es de 22,000 pesos. La tasa de interés en el fondo de reserva, ¿cuánto es? Del 10% anual. En decimales, 0.1. ¿Sí? Determine, dice, la depreciación total, el depósito anual y elaborar la tabla de depreciación. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el inciso A. La depreciación total, ¿cuánto es? Ya sabemos que es la base a depreciar, ¿no? Es costo menos desecho. ¿Sí? Entonces, toda esa cantidad es lo que se va a depreciar. ¿Cuánto será? 275,000 menos el valor de desecho, que es 22,000, es como si yo lo vendiera en 22,000 pesos. ¿Sí? Como yo compro un coche, ¿no? Compro un coche a 250,000 pesos y después de 10 años de repente lo vendo a 5,000 pesos, 8,000 pesos, 10,000 pesos, no sé. Me compro un Mazda, por ejemplo, 300,000 pesos. Después que pasó 10 años ya lo venden 30,000 pesos, 20,000 pesos, ¿no? Son los autos usados, ¿no? Entonces, eso es el valor de desecho del coche. Ya cero simplemente si pues lo dejo tirado en la calle, ¿no? Ahí cero. Pero si yo lo vendo como un coche normal, pero con antigüedad, me van a pagar algo, ¿no? Lo que sea, no sé cuánto. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me da eso? 253,000 pesos. Esa es la depreciación total, lo que se depreció. El inciso B dice el depósito anual. O sea, la depreciación por cada año. ¿Cuánto será? Aplicamos esa fórmula. DT por I entre 1 más I a la N menos 1. ¿Sí? ¿Tengo DT? Sí, ya lo acabo de calcular. ¿Tengo la tasa de interés? Ya me lo dieron. ¿Tengo el valor de vida útil? ¿La vida útil del activo? Sí. Entonces sería 253,000 por la tasa de interés que vale 0.1 sobre 1 más 0.1 a la n que vale 5 menos 1. Vamos a ver cuánto me da eso. Agarramos calculadora. ¿Sí? Sería 1 más 0.1, que es 1.1, elevado a la 5. Me da 1.61051. Menos 1, 0.61051.
Lo subimos. Ya saben cómo subirlo. Me da 1.6379 por 253.000 y por punto 1 me da 41.440.7626, más decimales, ¿no? Entonces la depreciación anual es 41.440.76. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es simplemente, si yo tengo la depreciación total de 253.000 pesos, no es simplemente dividirlo entre 5, ¿no? Si ahí saldría 50.600. Ese es el método que vimos hace unas sesiones atrás, lo que era línea recta, ¿no? Dividíamos la depreciación total entre la vida útil del activo. Aquí no. Aquí hay que utilizar su fórmula respectiva y ver cuánto se deprecia cada año. ¿Sí? En este caso la depreciación, como vemos en la tabla, también va a ser constante. En otras, como las horas trabajadas o las unidades producidas, la depreciación no es constante. Depende de la cantidad, o sea, de las horas que trabajó en cada año o de las unidades que produjo cada año, ¿no? Ahí son depreciaciones anuales muy distintas, diferentes en cada periodo. ¿Sí? A menos que las horas o las unidades producidas sean iguales, ¿no? Depende. Entonces, esa es la depreciación en cada año. Vamos a ver la tabla de amortización. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ponemos aquí año o fin de año, como quieran ponerle, el depósito anual, los intereses ganados, ¿sí? Aquí ya van a ser 6 columnas. La depreciación anual, la depreciación acumulada, y el valor en libros, que ya no entra, ¿no? Valor libros. ¿Sí? Entonces, los depósitos anuales, ¿cómo son? Son constantes. 0. Los depósitos son los mismos en cada año. Entonces va a ser 41.440.76. $41.440.76. Lo mismo abajo. En el año 4 igual. Y en el año 5 igual. ¿Sí? Los intereses ganados, ¿cómo calculamos eso? Al inicio, en el año 1, es 0. Aquí dice, el interés ganado al final de un año cualquiera se obtiene al multiplicar la depreciación acumulada al final del año anterior por la tasa de interés. Entonces, la depreciación acumulada al final del año anterior por la tasa de interés. Entonces, ¿qué calculamos primero? Vamos a calcular, aquí es 0, la depreciación anual, ¿cuánto será? 41.440.76, ¿no? Entonces, la depreciación anual en un año cualquiera es la suma del depósito hecho más el interés ganado en ese año. ¿Sí? Entonces, al inicio, la depreciación anual es el depósito más los intereses ganados. ¿Sí? ¿Ok? Sería 41.440.76 más 0. Esa es la depreciación anual en el año 1. ¿Sí? Entonces,
El interés ganado, ¿por qué 0 aquí? Porque la depreciación acumulada aquí es 0, aquí es 0, ¿sí? Entonces, 0 por la tasa de interés, que es su punto 1, ¿cuánto me da? Pues 0, ¿no? Entonces, tenemos los depósitos, el interés ganado en el año 1, la depreciación anual. En el año 1, la depreciación acumulada, ¿qué es igual? Aquí dice. La depreciación acumulada de cada año es igual a la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación anual de este año. Entonces, la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación anual. Esto más lo de aquí. ¿Cuánto me da? Me va a dar lo mismo. Aquí ya no hay espacio. 41.440.76. Y el valor en libros, al inicio de la operación vale el costo. ¿Sí? ¿Cuánto será el valor en libros después de esta operación? El valor en libros al final de cada año es igual al valor en libros del año anterior menos la depreciación anual, como vimos en todas las partes, en todas las tablas de depreciación anteriores, ¿no? Entonces va a ser 275.000. Vamos a ver. 275.000 menos la depreciación anual, 41.440.76. Igual 233.559.24. Vamos a ver si entra. $559. Vamos a borrar todo mejor, porque si no no va a entrar. Vamos a hacerlo otra vez la tabla. Muy grande lo hice. ¿Sí? Entonces pongo año. Esto chiquito nomás. Depósito. Esto aquí. Intereses ganados. Aquí. ¿Sí entrará ahí? Sí. Un poquito más ancho. Si no, no va a entrar. Luego, depreciación anual. Aquí. Depreciación acumulada. Aquí. Y ahí espero que entre, ¿no? Y valor en libros. Ok, ahora sí. Son 5 años. 0. La tasa es 0.1. Los depósitos son iguales. 41.440.76. ¿Sí? Los intereses ganados, ¿a qué es igual? Es igual a la depreciación acumulada del año anterior por la tasa de interés, ¿no? Aquí está. Los intereses ganados al final del año cualquiera se obtiene al multiplicar la depreciación acumulada al final del año anterior o del año anterior por la tasa de interés. La depreciación anual aquí vale 0, aquí vale 0. El valor en libros al inicio es el costo. Entonces, los intereses ganados en el año 1 va a ser esta depreciación acumulada del año 0 por la tasa de interés, que me da 0, ¿no? La depreciación anual aquí es igual, es la suma de depósito más intereses ganados, ¿sí? La depreciación anual es la suma del depósito hecho más el interés ganado. Entonces, depósito más los intereses ganados me da depreciación anual. O sea, me da 41.440.76. La depreciación acumulada, que es igual a la depreciación acumulada anterior más la depreciación anual de este año. ¿Sí? Como ya vimos en tablas anteriores, ¿no? Como les dije. Y el valor en libros es igual a valor en libros del año anterior menos lo que se deprecia este año, ¿no?
sea, 275.000 menos 40.440.76 me da 233.559.24. Ok. Ahora, los intereses ganados. En este año, en el año 2, ¿a qué va a ser igual? A la depreciación acumulada del año 1 por la tasa de interés. ¿Cuánto me da eso? A ver. Sería 41.440.76 por la tasa que es 0.1. ¿Cuánto me da? 4.144.076. Rondeando 4.144.08. 4.144. La depreciación anual es igual al depósito más los intereses ganados. ¿Cuánto me da? A ver, 41.440.76 más 4.144.08. Me da 45.584.84, lo que tenemos en la tablita, ¿no? Ahora, la depreciación acumulada, ¿qué es igual? Pues a la acumulada del año anterior más lo que se deprecia en este año. ¿Cuánto sería? Al 45.584.84 más este valor de aquí. 41.440.76. Igual 87.025.6. Ahí está. El valor en libros es el valor del libro anterior menos la depreciación anual. ¿Cuánto me da? 233.559.24 menos 45.584.84. Me da 187.974.4. ¿Sí? En el año 3, los intereses ganados, ¿a qué es igual? A esta depreciación acumulada del año anterior por punto 1. 87.025.6 por punto 1. Me da 8.702.56, ¿sí? O punto 6 si quieren redondear. Ya tengo todo eso. La acumulada, o la anual, perdón, mejor dicho, es esto más esto. ¿Cuánto me da? Vemos que da 50.143.32. La acumulada en el año 3 es esto más esto. ¿Cuánto me da? 137.168.92. El valor en libros del año 3, el valor del libro del año 2, menos la depreciación anual. ¿Cuánto me da? Como 137.000. 137.831.08. 831. ¿Sí? Y así vamos yendo. Aquí lo mismo. Y aquí a ver cuánto me da. El valor de desecho me da 22.000.1, ¿no? ¿Sí? El último valor en libros me da 22.000. ¿Y eso qué es? Es el valor de desecho. ¿Sí? Los intereses ganados, ¿cuál sería? Sería la suma de todos estos, ¿no? Si yo quiero calcular los intereses ganados en total, sería todo eso. ¿Ok? La depreciación acumulada al final, pues sería esta cantidad que me sale aquí. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más cortito. A ver, vamos a suponer que me dicen que yo compro, por ejemplo, vamos
no sé, un levantacarga, todas esas cosas, ¿no? Me compro una maquinaria en 300.000 pesos. ¿Sí? La vida útil es, vamos a poner 3 años nada más. Me dura 3 años. ¿Sí? Con un valor de desecho de 28.000 pesos. ¿Sí? Me dicen, calcular, bueno, la tasa de interés en mi fondo de reserva es del 20% anual. ¿Sí? Me dicen calcular los depósitos anuales, la depreciación total y la tabla. Entonces, la depreciación total aquí es igual al costo menos el valor de desecho. ¿Sí? Entonces sería igual a 300.000 menos el valor de desecho, que es 28.000. ¿Cuánto me da eso? 272.000, ¿no? Esa es la depreciación total. ¿Sí? Ahora, me piden que calcule los depósitos hechos cada año, porque son 3 años. ¿Cómo calculo eso? Aquí es igual a la depreciación total por la tasa de interés sobre 1 más la tasa de interés a la n menos 1, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver la fórmula. Ahí está. dt por i entre 1 más i a la n menos 1. Ok. dt lo tengo, sí, es esto. ¿Tengo la tasa de interés? Sí, es 0.2. ¿Tengo n? Sí, vale 3. ¿Cuánto me da esto? Sería 272.000 por la tasa de interés, que vale 0.2 sobre 1 más 0.2 a la n vale 3 años, menos 1. ¿Cuánto me da eso? A ver. Vamos a ver. Sería 1.2 al cubo menos 1, lo subo arriba, por 272.000 y por 0.2. Me da, a ver otra vez, si creo que fallé, 1.2 al cubo menos 1, lo subo por 272.000 y por 0.2. Me da 74.725.27, con 2 decimales nada más. Esos son los depósitos anuales que tengo que poner. Y luego la tabla, ¿cómo la hago? Pues con todos esos datos, ¿no? A ver cuál puedo borrar. Borro esto, ¿no? A ver. Aquí tengo año. ¿Qué más? Tengo depósito. Tengo intereses ganados. Tengo, ¿qué más? Depreciación anual. Acumulada. Y tengo el valor en libros. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Nada más. Entonces, son 3 años. Los depósitos no cambian, son constantes. ¿Sí? Entonces va a ser, aquí es 0, ¿no? 74.725.27. Esto es lo mismo. Y esto es lo mismo. ¿Sí? Esos son los depósitos en cada año. Los intereses. Yo sé que al inicio no hay una depreciación anual, no hay una depreciación acumulada. El valor en libros es 300.000 pesos.
¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Nada más. 13 ganados, ya salió, después. Ok, esto ya lo borro, ya no necesito. ¿Sí? Entonces, los intereses ganados, ¿a qué es igual? Es igual a la depreciación del año anterior por la tasa de interés. 0 por punto 2, que es la tasa, me da 0. ¿Sí? ¿Qué más? La depreciación anual, ¿a qué es igual? Son los depósitos más los intereses ganados. Entonces me va a dar lo mismo que está aquí. ¿Sí? La depreciación acumulada es la depreciación acumulada del año anterior más lo que se depreció este año. 74.000. ¿Sí? Y el valor en libros es 300.000 menos la depreciación anual. ¿Cuánto me da eso? A ver. Vamos a ver. 300.000 menos 74.725.27. Me da 225.274.73. ¿Sí? Para el año 2, los intereses ganados es esta depreciación por la tasa. ¿Cuánto me da? 74.725.27 por punto 2. Me da 14.945.05. La depreciación anual, esto menos esto. Vamos a ver cuánto da. 74.725.27 más 14.945.05. Me da 89.670.32. La acumulada es esto más esto. O sea, eso más 74.725.27. Me da 164.395.59. Esa es la depreciación acumulada hasta el año 2. ¿Cuál será su valor en libros en este año 2? Pues va a ser este valor en libros del año 1 menos lo que se depreció en este año, ¿no? 225, 274.73 menos 89.670.32. Me da 135.604.41. Sus intereses ganados aquí será la depreciación acumulada del año anterior por la tasa. O sea, 164.395.54 por punto 2. Me da 32.879.11. Sumamos depósito más intereses ganados y me da la depreciación anual. ¿Cuánto me da? A ver, 74.725.27 más 32.879.11. Eso me da 107.604.38. Ya casi acabamos. Como les digo, esto, lo más sencillo de resolverlo es por Excel, ¿no? Manualmente, pues es un poquito talachudo, tedioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son, aquí imagínense, con 3 años ya se hizo un poquito tedioso, con 10 años pues se hace más tedioso, ¿no? Es lo mismo, pero pues es tedioso. Con Excel simplemente pones aquí y lo jalas. Multiplicas esto por la tasa que es fija, lo jalas. Sumas estos dos y lo jalas. Esto sumas esto con esto y lo jalas. Restas esto menos esto y lo jalas. Y te pueden dar las líneas que quieran y te va a dar, ¿no? La depresión acumulada es esto más esto. 164.395.54 más 107.604.38. Me da 271.999.92. Y esto menos esto me da el valor en libros al final del año, ¿no? 135.604.41 menos 107.604.38.
¿Cuánto es? 28.000.03. ¿Y esto qué es? El valor de desecho que yo les di como dato, ¿sí? Entonces, el último resultado me tiene que dar el valor de desecho, ¿sí? ¿Ok? Entonces, con eso culminamos lo que son, en general, la materia de matemáticas financieras y esta sesión en particular, lo que es métodos de depreciación con tasas de interés, método de la anualidad y método de fondo de amortización. Con esto culminamos la materia, este es fin de la asignatura, como dice la diapositiva. Gracias por su atención. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que pueden escribirme al correo. Yo les voy a estar enviando las tareas, los exámenes, ustedes me lo van a devolver. Yo se los voy a retornar con las correcciones o en su caso con el 10, que espero que todos saquen 10, ¿no? Bueno, esto sería todo por mi parte y nos vemos en la siguiente asignatura, ¿no? Hasta luego.